Bueno, hola a todas. Me agarraron acá trabajando un poquito, tratando de prepararles una clase en esta modalidad que para mí también es bastante novedosa, pero que la verdad que tiene su atractivo. De alguna manera me parece que para los que estamos en educación, asumir el reto de poder encontrarnos con las otras, con los otros, en este contexto y con la mediación tecnológica es un desafío interesante, pero me parece que también como educadores y educadoras es una responsabilidad enorme que tenemos para dar la continuidad pedagógica que desde el Estado Nacional y desde el Estado provincial se está promoviendo. Me parece que es un contexto en el cual nos vemos en la obligación de seguir adelante y de acompañarlas y de estar ahí y de poder brindarles una educación de calidad, profunda, seria y rigurosa, con las dificultades que por supuesto puede llegar a tener esto de no vernos cara a cara, de no encontrarnos semanalmente, pero creo que sobre todo en una materia como esta, donde probablemente en la segunda mitad del año estemos físicamente, vamos a poder hacer muchísimo por este medio. Yo les voy a ir facilitando el material, digamos, de alguna manera en digital, voy a producir estos videos. Seguramente la semana que viene o la otra ya les vaya avisando, voy a hacer algún vivo de Facebook en el grupo cerrado. Así también me ven y pueden, aunque sea, interactuar conmigo haciéndome preguntas en ese momento por el chat del vivo. Me parece que me van a tener que tener un poquito de paciencia, pues son cosas que por supuesto no hice nunca, pero que seguramente entre todos y entre todas las podamos ir, digamos, aprendiendo y las podamos ir compartiendo. Y en ese sentido creo que vamos a poder dar una muy buena continuidad pedagógica a esta historia y perspectiva de la educación que empezamos la semana pasada. Ahora les voy a comentar un poquito el texto de hoy, el texto de Pinot. Les voy a hacer algunas referencias. Acá estoy con un punteíto, así que van a ver que voy y vengo, digamos, con algunos ejes. Y me parece que en ese sentido el texto de Pinot es fundamental para que empecemos a ver juntos una primera línea de tiempo. Y de hecho van a ver que un poquito la tarea de esta semana va por ahí, pero se las voy a contar al final. Una primera línea de tiempo que habla Pablo Pinó, que es un pedagogo de los más importantes que tiene Argentina, es docente de la Universidad de Buenos Aires y actualmente es, digamos, es uno de los educadores más comprometidos con, digamos, el proceso, digamos, de estructurar una perspectiva latinoamericana, una perspectiva que no sea propia sobre el campo pedagógico. Así que también es importante esto que estamos leyendo autores que están vivos, que andan por ahí, que seguramente están vinculados en este contexto actual a alguna política pública. Y Pablo Pinó en este texto lo que nos trata de acercar son las notas sobre la historia de la formación en ejercicio. Para que les quede claro, de alguna manera es la historia de la formación docente, pero que por supuesto a través de la historia de la formación docente nosotros podemos recuperar la formación de la estructura del sistema educativo argentino, porque obviamente para poner en funcionamiento el sistema de educación en Argentina, a partir de la ley 1420, con Faustino Sarmiento, que vamos a ir viendo más adelante todas las particularidades de cómo se estructura nuestro sistema educativo en Argentina y las marcas que tiene esa fundación del sistema educativo hasta el día de hoy en nosotros, ¿no? Seguramente más adelante recuperemos la dicotomía civilización y barbarie, recuperemos esa idea que tenía Sarmiento sobre el gaucho, que tan profundamente describe digamos, en libros y en distintos artículos que va escribiendo. Quizás el más reconocido es el Facundo. Pero acá lo que vamos a empezar a hacer con Pinó es por lo menos distribuir en 4 grandes bloques la historia de la educación argentina. El primero tiene que ver con la construcción de la profesión docente y la renovación pedagógica a mitad del siglo XIX. Y en eso la función del normalismo. Para que se den una idea de esto de cómo hasta hoy la fundación del sistema educativo argentino está funcionando, la escuela normal, el normal número 1, el número 2 y el número 3 de la Ciudad de La Plata corresponden al normalismo. Y esto es algo que me va a gustar que indaguen, sobre todo si hay alguna o algún graduado de esa escuela. Pero no es casual que esas escuelas sigan siendo tan importantes en esta ciudad. De hecho, el normal número 1 de la Ciudad de La Plata está frente a la municipalidad y al lado de la catedral, como, digamos, cuáles son las instituciones que representan una ciudad, siempre están alrededor de la plaza, ¿no? Y en nuestro caso tenemos la municipalidad, tenemos la iglesia, la catedral de La Plata, pero también tenemos el Normal 1. Me parece que ahí tenemos toda una conjunción de la importancia de estos espacios en la educación de nuestro país.
La segunda etapa es la modernización cultural a mediados del siglo XX, alrededor de los años 50 del siglo pasado. Es importante que vayan viendo cómo se va a modernizar la educación, porque a partir de ahí la idea de modernizar la educación la vamos a tener todo el tiempo, entre la versión más tecnicista, que después vamos a ver bien qué significa, es modernizar, es meter tecnología, máquinas, algo que, como ya les comenté, a mí me encanta y me apasiona. Y por el otro lado vamos a tener una idea de modernización que mucho tiene que ver más con derechos laborales, con poder recomponer la situación de los docentes, jerarquizarlos, que es muchas de las luchas que hasta el día de hoy también seguimos dando. Después tenemos la tecnocracia y los derechos laborales, que es esto que yo les decía, que la segunda mitad del siglo XX ya está plenamente puesto ahí, en esta idea de tecnocracia y derechos laborales, cómo se van tensando. Y por nombrar la cuarta que menciona Pinot, es la reforma neoliberal en los 90, ¿no? La fragmentación del sistema educativo argentino, va a decir Adriana Puigros, una de las pedagogas que para mí más brillantes de Latinoamérica y probablemente una de las más importantes aún con vida y actualmente viceministra de Educación de la Nación. Eso hasta el año pasado no pasaba y sin embargo yo decía lo mismo de Adriana. Adriana va a decir que desde la fundación del sistema educativo argentino en el siglo XIX, con Domingo Faustino Sarmiento, donde la educación arranca como un sistema nacional, tiene casi 100 años de continuidad que solo se rompen con la provincialización del sistema educativo en los años 90, que vamos a ir viendo en detalle, pero que fue el traspaso de las escuelas, que hasta ese momento, seguramente ustedes son muy jóvenes y no lo van a recordar, hasta ese momento las escuelas eran del Estado Nacional y empezaron a ser de cada provincia, con las dificultades que eso genera. Imagínense, no es lo mismo entregar las escuelas a la provincia de Buenos Aires, a la provincia de Chaco o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cada una tiene distintos ingresos, cada uno tiene distinta cantidad de habitantes, cada una tiene distintos recursos materiales y simbólicos para poder hacerse cargo casi de un día para el otro y sin el presupuesto específico que esto implica de los sistemas educativos. Yo me agendé ahí que si uno quisiera seguir el texto debería mencionar las políticas después de los 90, que sobre todo tienen que ver con la Ley de Educación Nacional en el año 2006, en lo que podemos denominar como el kirchnerismo. Necesitamos también recuperar alguna historia reciente sobre lo que fue otro embate neoliberal sobre el sistema educativo en el macrismo, y me parece fundamental hoy también, y por eso yo quiero traer el texto hasta los días presentes, en tiempos de pandemia, la estrategia educativa del Ministerio de Educación de la Nación con todo lo que es el Seguimos Educando, ¿no? Desde